Ah, vamos a ver cuánto estamos por aquí. 42. Bueno, una pregunta. ¿Están viendo ahora el slide síndromes biliares? Sí, doctor. Bueno, ya inicié la grabación. Bueno, espero que estén bien. El tema es, hay mucho que hablar aquí en síndromes biliares. Es una de las patologías más frecuentes que más vemos. Dice Jennifer, dice también que ver. Gracias por avisar. Síndrome biliares es un conjunto de patologías, ¿verdad? Que tenemos que saber porque tienen ciertos parecidos, pero también hay algunas cosas que lo diferencian, ¿verdad? Y ese es el objetivo de la clase, le voy a mostrar enseguida. Entonces, síndrome biliar, acá ven la vesícula con la litiasis, que no solo queda ahí, sino puede migrar y causar una serie de complicaciones. ¿Está bien? Esto es muy frecuente, muy frecuente. Tienen que dominar, si es posible, al máximo que puedan conocer todos los síndromes biliares porque es extremadamente frecuente en nuestro medio. Acá, por ejemplo, una pequeña introducción ahí eh, de los componentes del síndrome biliar, ¿verdad? Ahí tenemos la litiasis vesicular, ¿verdad? Después la vesícula se puede inflamar, ahí se llama colecistitis, ¿verdad? Tenemos la aguda y la crónica, la colecistitis aguda está acá. ¿Está bien? Después tenemos la coledocolitiasis. Coledocolitiasis, que es cuando el cálculo se encuentra en la vía biliar principal, en el colédoco, por ejemplo, ¿verdad? Después tenemos la pancreatitis aguda, de origen biliar, ¿verdad? Que causa un cálculo que obstruye el conducto pancreático. Miren, vos, acá está, leí malo, es colangitis aguda acá, está bien. Entonces vamos a ir diferenciando. La vesícula puede tener cálculo y el colédoco también. Está bien. Ahí es no infeccioso al inicio, ¿verdad? No es infeccioso. La bilis es estéril, lembrando de eso. Entonces no infeccioso. Pero después los dos, tanto la vía biliar como la vesícula, se puede inflamar. Y ella pasa ya a colangitis y a colecistitis. O sea, vamos a ir avanzando. Esto es lo que finalmente tenemos que saber. Entonces, el objetivo principal de la aula, ¿verdad? De síndrome biliar es saber diferenciar cada una de estas patologías, porque tienen mucha semejanza en algunas cosas, pero también hay cosas que vamos a ver que lo va a diferenciar, ¿verdad? Por ejemplo, en una litiasis vesicular, por ejemplo, la presentación clínica generalmente no va a presentarse, por ejemplo, con ictericia, coloración amarillenta de piel y mucosa. Pero si el cálculo está obstruyendo la vía biliar, por ejemplo en el colédoco, ahí la clínica sí se manifiesta con ictericia, coloración amarillenta de piel mucosa, coluria, que es coloración oscura de la orina, ¿verdad? Acolia o hipoacolia, que es coloración blanquecina de las heces. Entonces, hay cosas que nos va a diferenciar, ¿verdad? Por ejemplo, entre colangitis, que acá, por ejemplo, vemos que puede ser a causa de una litiasis coledociana, se va a manifestar como va a tener fiebre también, ¿verdad? Va a tener fiebre. Acá va a tener ictericia, coluria, colia, pero no se manifiesta, no va a tener fiebre al inicio. Cuando progresa a una colangitis ya se presenta con fiebre. Lo mismo cuando hay una litiasis en la vesícula, ¿verdad? No tenemos signos inflamatorios locales ni sistémicos, pero cuando se inflama, sí. Entonces, hay algunas diferencias que vamos a ir detallando, no se preocupen. Vamos a ir detallando. Acá, este es nuestro esquema. Entonces, litiasis vesicular, colecistitis, litiasis coledociana, colangitis y pancreatitis de origen biliar. ¿Está bien? Hay varios nombres que manejar. Litiasis coledociana o colelitiasis también se llama. Otro nombre. Y miren, litiasis coledociana o coledocolitiasis. Tenemos que manejar todos esos nombres. Mira, colangitis. A veces tienen una cierta semejanza, ¿verdad? Y puede confundir, ¿verdad? Por ejemplo, la cirugía es la colecistectomía.
Hay otro procedimiento que se dice colecistostomía. Entonces, en la parte biliar, los conceptos son muy importantes. Recordar, porque fácilmente se puede confundir. Si uno habla rápido o lee rápido, es justamente lo que me pasó aquí. Miren, yo leí rápido y leí como colecistitis. No sé si percibieron, ¿verdad? Pero son términos muy parecidos. Entonces, lo clave es diferenciar bien, ¿está bien? Entonces, finalmente, esto es lo que es nuestro objetivo, diferenciar. Bueno, vamos a hablar de unos conceptos importantes que tenemos. Miren qué buena imagen, muy linda imagen, ¿verdad? Hígado, la vía biliar, conducto hepático derecho e izquierdo, hepático común, miren la vesícula con su conducto cístico, la unión aquí del común con el cístico forma el coledo, colon, ¿verdad? Este conducto del páncreas, ahí atrás viene la llegada de la vena porta que se divide. Esta vena porta está un poco rara, ¿eh? Pero bueno, generalmente se forma detrás del páncreas, pero uniéndose por la esplénica y la mesentérica superior. Pero bueno, está como vena porta acá. El duodeno, el páncreas, mira el conducto de Wilson, los vasos, la arteria hepática común, hepática propia, gastroduodenal, miren, la hepática propia se divide en derecha e izquierda, que está un poquito. Eso es lo que tiene la imagen de internet, ¿verdad? Vos mirá así, no. Mirá acá, por ejemplo, acá recién empieza a dividirse. Y la arteria cística sale en la mayoría de los casos de la hepática derecha. En fin, eche un vistazo nada más a este. Tengo otra imagen de anatomía que es más precisa. Muy bien. Términos importantes que recordar, ¿está bien? Para poder ir entendiendo, ¿verdad? Colestasis. ¿Qué significa eso? Cualquier afección en la que se reduce u obstruye el flujo, dije. Bueno, el flujo de la bilis del hígado. El hígado produce la bilis constantemente, ¿verdad? Y va enviando a las vías biliares. Si algo obstruye, ya sea parcialmente o totalmente, ese flujo de bilis, ahí es lo que se presenta la colestasis. ¿Está bien? Entonces, cuando hay una obstrucción de la vía biliar, del flujo de la bilis, es lo que se va a presentar la colestasis. Y eso tiene una serie de clínicas, como ser la ictericia, coloración amarillenta de piel y mucosa, ¿verdad? Puede haber ecoluria, cuando la orina es más oscura, color guaraná, Coca-Cola, a veces refieren los pacientes, ¿ya? Hipoacolia, a veces hay prurito también, que en portugués no sé, cocera, puede ser que se llame, prurito, y son manifestaciones de la colestasis, ¿verdad? Acá en cirugía lo que más vamos a hablar son de las obstructivas, ¿verdad? Que es lo que más compete. ¿Está bien? Entonces, en la colestasis también algunas enzimas, hay algo que se llama enzimas colestásicas que están alterados, que vamos a ir viendo el hepatograma, por ejemplo, el hepatograma, la fosfatasa alcalina, la bilirrubina, por ejemplo, están alterados en una colestasis, en la mayoría de las veces, ¿está bien? Porque hay también colestasis que no se manifiesta laboratorialmente, pero eso ya es otro tema, lo frecuente nomás estamos hablando. Entonces, recordar. Acá, no sé si alguien preguntó algo. Daniel se empezó para silenciar el micrófono. Bueno, colecistopatía, miren estos términos, colestasis, colecistopatía, son todo parecidos, ¿verdad? Les cuento que lo que mejor pueden hacer es tratar de diferenciar y aprender todos estos nombres, porque siempre veo en las prácticas hospitalarias, en los hospitales, siempre los doctores preguntan, y no solo aquí, tema de CONADEN, Reválida, todo, y en las prácticas siempre van preguntando y usan estos términos, que son nuevos, ¿verdad? Son nuevos, muchos están escuchando por primera vez, entonces diferenciar bien. Enfermedad de la vesícula biliar, aguda o crónica, nada más. Colecistopatía, ¿está bien? Colecistopatía. Después el otro término era litiasis vesicular o colelitiasis. Algunos lo llaman colecistolitiasis también, o sea que 3 nombres ya aparecen ahí, ¿verdad? O cálculo biliar, cálculo, litiasis.
O si no, dicen a uno piedra en la vesícula. Todos son sinónimos, ¿está bien? Todos son sinónimos. Entonces, recordar. Es simplemente, mira acá, la presencia de uno o dos cálculos o litos o litiasis o piedra, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, popularmente ahí con los pacientes siempre hablamos de piedra en la vesícula. Viene y doctor, parece que tengo piedra en la vesícula, tengo que operar y cosas así. Creo que estamos tranquilos con los términos, ¿verdad? Eh, lo bueno es manejar todos esos nombres. Después, colecistitis. Otro componente del síndrome biliar. La colecistitis es la inflamación de la vesícula biliar. ¿Está bien? Una cosa es que tenga litiasis nomás. Otra cosa es que esté inflamado. ¿Está bien? Colecistitis. Este es importante. ¿Por qué? Miren, forma parte del abdomen agudo inflamatorio también. O sea, la colecistitis está dentro del clasificado como abdomen agudo inflamatorio. Por eso que su tratamiento es también la cirugía, pero no una cirugía de emergencia y operar al instante, no, es prácticamente como la apendicitis también, que tenemos un pequeño tiempo para preparar al paciente y operar. No es una cirugía de emergencia, sí de urgencia, ¿verdad? Tampoco es para dejarle, no sé, 10 días ahí, que esto se puede perforar también, así como la apendicitis, ¿verdad? Se puede perforar y complicar una peritonitis biliar y todo puede haber, ¿verdad? Entonces, colecistitis es la inflamación. No sé si ya para entender, acá vemos un poquito la fisiopatología, si es litiásica, ¿ya? Está obstruyendo ahí la salida del cístico y eso aumenta la presión y empieza a tener repercusión sobre la pared. No sé si ya para entender. Hay una distensión, hay una disminución de flujo, isquemia, ¿verdad? Se puede perforar también. Más o menos parecido como ¿recuerdan la apendicitis, verdad? Que tenía más o menos esa fisiopatología. Pero el tema es que acá, al inicio es estéril, ¿verdad? No hay, digamos, en su etiología no es que es una infecciosa. En el apendicitis, por ejemplo, sabemos lo que hay, una flora normal ahí circulando por el ciego, el colon, el apéndice. Entonces, acá inicia primero de forma, digámosle que no es infecciosa, pero claro, después se sobreinfecta. Litiasis coledociana, acá tenemos una imagen muy interesante, miren. En la mayoría de los casos, esa litiasis proviene de la vesícula, ¿verdad? Proviene de la vesícula. El principal lugar donde se forman los cálculos es en la vesícula biliar. El principal formador de cálculos, ¿está bien? Y después esto puede migrar. Vamos a ir viendo después de esta patología. Puede migrar y se va y obstruye el colédoco. Al obstruir el colédoco, allá produce una colestasis. El flujo va a estar interrumpido y tiene su clínica. El cálculo, si está en la vesícula nomás, no va a tener mucha repercusión clínica, pero cuando pasa, vamos a ver enseguida anatomía, esto es la vía biliar principal, cuando pasa ahí es un problema, ya es una complicación ya de la litiasis vesicular. Entonces dice, el término litiasis coledociana se refiere a todo cálculo alojado en la vía biliar extrahepática, del inicio del conducto hepático común hasta la ampolla de Vater, desde acá. Vamos a ir analizando después la anatomía para recordar un poco cómo era la vía biliar intrahepática, extrahepática, que se divide en principal y accesoria. Vamos a ir viendo. Entonces miren el término coledocolitiasis. Coledocolitiasis. La litiasis coledociana. Está bien, piedra en el colédoco, como quieran llamarlo, pero da para entender. Colangitis, el término que ya hablamos, ¿verdad? Esto se refiere a una inflamación de las vías biliares, ¿está bien? Inflamación o infección, ¿verdad? Primeramente puede inflamarse, ¿verdad? La bilis es estéril, pero después se puede sobreinfectar, ¿está bien? Entonces, inflamación o infección de las vías biliares, ¿se entiende? Colangitis. Y entonces sí que su clínica es tremenda clínica tiene. Tanto así que se había describido una triada de Charcot, penta de Reynolds, que finalmente lleva shock séptico, muerte. Esto es algo grave que se tiene que solucionar. Vamos a ir viendo, vamos a ir viendo. Lo importante es conocer nomás los conceptos. Colangitis,
inflamación o infección de la vía biliar, ¿está bien? Coledocolitiasis es la litiasis en la vía biliar principal, en el colédoco principalmente, pero también puede ser en el hepático común. Colecistitis, inflamación de la vesícula, ¿está bien? Litiasis vesicular o colelitiasis es litiasis en la vesícula. Creo que estamos tranquilos, ¿verdad? Colecistopatía es cualquier enfermedad de la vesícula. Colestasis es la obstrucción del flujo. Le dejo así, después le voy a postar lo del slide para que puedan repasar y mirar. Lo importante es iniciar conociendo los conceptos. Olvidé pancreatitis de origen biliar, ¿cómo es que puede producirse? Cuando el cálculo de la vesícula migra y se va a obstruir allá la ampolla de Vater. La ampolla de Vater es la unión del colédoco con el Wilson. Entonces obstruye y ahí inicia esa obstrucción del ducto pancreático. Es la fisiopatología más aceptada de la pancreatitis, ¿está bien? Dice enfermedad inflamatoria, no bacteriana, ¿verdad? Dijimos ya que no hay un compromiso bacteriano infeccioso al inicio, ¿verdad? Causada por la activación, liberación intersticial y autodigestión del páncreas por sus propias enzimas. Cuando demos pancreatitis vamos a ver mejor esto. Recuerdan que el páncreas tiene un arsenal, un ejército ahí de enzimas para poder degradar todo lo que encuentra por el camino. Tiene muchas enzimas, hasta para ADN nucleasa, todo tiene las proteasas, después tiene amilasa, lipasa, muchas enzimas que pueden degradar todo el componente de una célula. De ahí que viene que inclusive puede autodigerirse. Imagínense, el páncreas puede autodigerirse en una pancreatitis. Después todo puede necrosar y puede llegar a ser grave. La pancreatitis tiene varias clasificaciones, pero la grave, el paciente va a terapia intensiva, puede llevar a la muerte. Entonces, vamos a ir viendo esto poco a poco. Bueno, embriología, a ver qué podemos hablar un poquito de embriología. Solo más información, la bilis se empieza a producir ya en la vía intrauterina, ¿verdad? Miren, acá tenemos un ejemplo de eso, que es el meconio. Esto es lo que van a ver en pediatría o en ginecología seguro, ¿verdad? Meconio dice la primera evacuación del bebé. Miren, está compuesto por líquido amniótico, moco, dice lanugo, que es un vello fino que cubre. Ustedes ya dieron pediatría. Muchos van a escuchar, o eran ginecos. Creo que en los dos, ¿verdad? Lanugo, esos términos son propios ahí de ellos, ¿verdad? Bilis, aquí le resalté un poco en verde, miren, la coloración, esta coloración, ¿verdad? Verdosa, oscura, es ya por la presencia de la bilis en el tubo digestivo. Por eso cuando hay una obstrucción de la vía biliar, no pasa la bilis al duodeno, y uno de los signos es que las heces no están verdosas, están heces blancas como arcilla, se dice, blanquecina como arcilla. No sé cómo se dice arcilla en portugués, pero se puede percibir clínicamente un signo que es la falta de coloración de las heces. Es por ausencia de la bilis. Eso cuando hay una obstrucción de la vía biliar. ¿Está bien? Bueno, anatomía. Acá es esta parte de anatomía es muy importante. Muy importante porque cuando hay afectación de una de estas vías, su manifestación clínica es diferente. ¿Está bien? Entonces, las vías biliares, sabemos que hay una porción intrahepática. ¿Está bien? Intrahepática. Recuerda que el hígado tiene varios segmentos, 8 segmentos, cada segmento tiene su conducto biliar. Todo eso va confluyendo, se va uniendo y finalmente se forma un conducto hepático derecho e izquierdo. Esta imagen de internet, como siempre le digo, que no es muy precisa, ¿verdad? Parece ser que está adentro el hepático derecho e izquierdo, pero esto ya está afuera ya. Bueno, entonces, vía biliar intrahepática es lo que está acá dentro del hígado, ¿verdad? Y la extrahepática, acá sí tenemos que darle especial atención. En la extrahepática se divide en principal y accesoria. Principal y accesoria. Tenemos que saber bien quién forma parte de la vía biliar accesoria y quién forma parte de la vía biliar principal. ¿Por qué?
Porque una afectación en la accesoria, que es la vesícula y conducto cístico, no va a tener, por ejemplo, ictericia, coluria, colia, ¿verdad? En la mayoría de los casos. Pero cuando hay una afectación en la vía biliar principal, acá donde inicia el hepático derecho izquierdo, hepático común, colédoco, en una de esas zonas, la clínica es diferente, el tratamiento y muchas cosas, la alteración laboratorial, todo es diferente si se trata de vía biliar principal o accesoria. Entonces, lo que más tenemos que dominar es esta parte de la anatomía diferencial, la vía biliar extrahepática en principal y accesoria, ¿está bien? Sí o sí. Entonces, vamos a enfocarnos en la extrahepática. Por un lado, vía biliar principal, por otro lado, vía biliar accesoria. Aquí, por ejemplo, la vía biliar accesoria, tenemos acá la vesícula y el conducto cístico de la vía biliar accesoria, ¿está bien? Y la principal es esto que va a ir saliendo del hígado, conducto hepático derecho e izquierdo, que se van uniendo a formar el hepático común y el colédoco. Esta es la vía biliar principal. Si por acaso uno se opera de la vesícula, se extirpa la vesícula acá a nivel del conducto cístico y la bilis sigue su curso a través de la vía biliar principal, ¿está bien? Para llegar al duodeno, sin problema, puede llegar. Claro, va a tener una alteración al inicio, como diarrea y cosas así, pero se puede vivir con eso, ¿verdad? Pero sin embargo, si hay un problema en la vía biliar principal, finalmente trae muchas complicaciones que va a ser incompatible con la vía. La bilis tiene que fluir al duodeno. No puede estar obstaculizado su trayecto. Lo mismo como el intestino, por ejemplo, obstrucción intestinal, ¿verdad? Si hay una obstrucción intestinal, finalmente eso puede evolucionar y lleva a la muerte si no se soluciona, la obstrucción intestinal. ¿Se entiende? La vía urinaria, por ejemplo, cuando hay una obstrucción de uréter y vía urinaria, finalmente eso va a ir lesionando de forma ascendente al riñón, ¿verdad? Y finalmente eso puede ser grave, va a ser incompatible con la vida también si se empieza a ver una hidronefrosis, se dilata todas las vías urinarias y va destruyendo el riñón. Entonces, al inicio parece que es tranquilo, ¿verdad? Una obstrucción nomás, pero evolutivamente si no se solucionan lleva a serios problemas. Profe, Bueno, sí, uma pergunta. Quando nós outros temos uma obstrução no colédoco, sí. eu tenho alguns meios de fazer essa desobstrução, como, por exemplo, a colangio-ressonância ou a colangio-pancreato retrógrada endoscópica, a CREP. Qual das duas que eu priorizo? Qual que é as mais importantes? El tema de la colangioresonancia es diagnóstica, ¿está bien? Solamente diagnóstica. Solo diagnóstica para poder ver si hay cálculo, ¿verdad? Pero es el estudio padrón también cuando sospechamos. Pero yo personalmente y aquí en nuestro medio, ¿verdad? Como siempre tenemos pacientes con escasos recursos, a veces, muy a pesar nuestro, porque la colangio en resonancia es lo primero para diagnosticar, a veces le pedimos ya la CEPRE, ¿verdad? La que dijiste, colangio, pancreatografía, endoscópica retrógrada. ¿Por qué? Porque es diagnóstico y tratamiento. Sí. Entonces, no sé, cuando de repente ustedes están en el hospital y vean a un paciente de repente con escasos recursos, a veces uno se pone a pensar, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Tenemos que hacer una colangioresonancia para ver si hay cálculo. Pero a veces la clínica es tan específica, la clínica, así como una apendicitis también, a veces te da más del 90% del diagnóstico, entonces optamos directamente por la CEPRE, CPIE que se dice en portugués, por la CEPRE, ¿verdad? Que es Sí. ya para tratar. Pero hay conceptos y depende mucho, ¿verdad? Yo personalmente, si ya tengo claro el panorama y que ya estoy ante una litiasis coledociana ya inminente, está ahí presente, prefiero pedirle una CEPRE nomás ya, que Sí. cuesta 3 millones y medio, 3 millones o para arriba aquí, 8 millones, 7, de todos los precios hay. Y la colangioresonancia también es caro. Entonces, vamos a ver después que hay casos
y casos donde sí podemos usar una u otra. ¿Está bien? Está bien, gracias, prof. Entonces, vía biliar, acá tenemos la principal y la accesoria. ¿Está bien? La accesoria, vesícula y conducto cístico. Faltó acá conducto cístico, ¿está bien? Vesícula. Entonces, mide 7 a 10 centímetros de largo. Estas son de la bibliografía de Schwartz, también del libro de cirugía. Principio de cirugía de Schwartz, 10ª edición. Olvidé de poner también ahí. Pero bueno, porque van a leer cuántos libros de anatomía hay por ahí, cuánta información que dan diversas medidas, ¿verdad? Entonces, nuestra fuente es Schwartz. Dice, se divide en fondo, cuerpo, infundíbulo y cuello. Entonces acá fondo, ¿está bien? Cuerpo, ¿está bien? Infundíbulo y cuello, ¿está bien? Y acá está el conducto cístico, ¿está bien? Conducto cístico. Vamos viendo después por qué es importante saber. Acá, por ejemplo, en el cuello dice hay una curvatura discreta que puede estar crecida para formar el infundíbulo o bolsa de Hartmann, esta parte. Bolsa de Hartmann, esta parte. ¿Por qué les muestra así? Porque a veces el ultrasón dice cálculo impactado en la bolsa de Hartmann. Dice. Entonces, no es lo mismo que diga cálculos en fondo vesicular o en cuerpo de vesícula o en el cuello. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque si está aquí en el cuello o en la bolsa de Hartmann, que es una parte del cuello que se dilata un poco, ahí va a causar una obstrucción a la salida de la bilis. La bilis está en la vesícula, un reservorio de bilis. Y cuando hay un estímulo adecuado, ¿verdad? Por ejemplo, la presencia de grasa en el duodeno, todo eso, por una serie de mecanismos neurohormonales, se libera colecitoquinina, por ejemplo, y se contrae. Se va contrayendo la vesícula para vaciar esa bilis, ¿verdad? Y ayudar a la digestión de la grasa. Pero si el cálculo está aquí impactado, ya sea en el cuello o en el infundíbulo, ahí va a ser un problema, ahí donde empieza a aparecer los dolores, el dolor, el cólico biliar, empieza a aparecer, si es que está obstruido aquí en esta zona. Entonces, si está aquí en el fondo, inclusive la mayoría de las litiasis vesiculares son asintomáticas. Eso sí permanece aquí en el fondo, en el cuerpo, pero una vez que se acerca al cuello, al infundíbulo o acá en la salida del conducto cístico, ¿verdad? Ahí sí ya empieza a tener síntomas. ¿Está bien? No sé si ya para entender. Esto de anatomía nomás para introducir. Entonces, ¿por qué es importante recordar las medidas y todo eso? Porque ecográficamente se puede, así como la apendicitis, ¿recuerdan? 6 milímetros de diámetro, más de 6 milímetros subjetivo de apendicitis, ¿recuerdan más o menos, verdad? Entonces, en las patologías biliares, sus medidas también son importantes. Sus medidas para ver si la vesícula está distendida, si está inflamada, por ejemplo, la pared de la vesícula está engrosada, así como ocurre en la diverticulitis en el colon, por ejemplo, pared engrosada del colon sigmoide, o en la apendicitis, pared engrosada, y acá también en una colecistitis hay signos ecográficos para saber si es una litiasis vesicular nomás o si ya es una colecistitis, recordando que son diferentes. El tratamiento, la clínica también va a ser diferente. Si es una colecistitis, ya es un abdomen inflamatorio, se indica ya preparar para una cirugía. No sé si da para entender. Entonces, por eso es importante saber las medidas normales de la litiasis. Vamos a ver. Ecográficamente es forma ovalada, su eje longitudinal tiene que ser menor de 10 centímetros, ¿está bien? Después vamos a ver que cuando está mayor a 10 centímetros significa que está distendida, puede ser una colecistitis o no, o puede estar obstruido o no ya la salida acá de la bilis. Después dice diámetro transversal, que es así, ¿verdad? Menos de 4 centímetros. Después vamos a ver que cuando es más de 4 centímetros puede indicar una distensión, inflamación y cosas así. Y miren el grosor de su pared. Esto es un clásico de los problemas biliares. Es clásico saber estas medidas. Por eso le coloqué ahí, ¿verdad? Miren la pared normal dice menos de 3 milímetros. Después vamos a ver conceptos de Revalli y Conarén que 4 milímetros
y para arriba ya es aumentado, está indicando ya una inflamación. Vamos a ir mirando, vamos a ir viendo, ¿está bien? Otro concepto importantísimo de anatomía para los síndromes biliares es el triángulo de Calot. ¿Alguien recuerda triángulo de Calot? Hablábamos esto en anatomía hace tiempo, triángulo de Calot. Vamos un poquito, ¿cuántos están presentes? 55. Triángulo de Calot. Triángulo de Calot. ¿Por qué es importante? Bueno, vamos primero cuál es el triángulo de Calot. Miren, acá está la vesícula, el hígado. Están muy buenas imágenes. Excelente imagen de Netter. El Atlas de Netter trae muy buenas imágenes y son muy precisas. No como las otras imágenes que son de internet, que son lindas imágenes, pero a veces tienen algunas alteraciones. Bueno, miren aquí la vesícula y acá está el conducto cístico. Este es el conducto hepático común, y acá está el hígado, borde inferior del hígado o simplemente borde del hígado. Y ahí está el triángulo de Calot. Límite hepático común. Recordar que está formado por la unión del hepático derecho y el hepático izquierdo, que es la confluencia de la vía biliar intrahepática. Se resume en hepático derecho y hepático izquierdo. Esa unión forma el conducto hepático común. ¿Está bien? Y el cístico con el hepático común forma el colédoco. ¿Está bien? Y el colédoco con el Wilson, conducto pancreático principal, forma la ampolla de Vater. Y termina en el duodeno. Segunda porción del duodeno, cara posteromedial. Hablábamos también eso antes en anatomía. Entonces, ¿por qué es tan importante el triángulo de Calot? ¿Para qué queremos saber el triángulo de Calot? Sus límites. ¿Para qué queremos saber? Triángulo de Calot. Principalmente porque su contenido es la famosa arteria cística, la arteria de la vesícula, que en la mayoría de los casos sale de la hepática derecha, arteria hepática derecha. Bueno, no sé si estoy yendo muy rápido, si da para entender. Vamos a ir avanzando, me avisan nomás. Variación del riego arterial, esto le pongo nomás aquí para que vean qué tan variable puede ser el origen de las arterias y su disposición, de la arteria cística. Mira. La arteria cística en el 80 y 90% de los casos sale de la hepática derecha. ¿Saben? No sé si recuerdan, la hepática derecha es más calibrosa que la izquierda. Uno lo porque va al lóbulo derecho del hígado, que es mucho más grande que el lóbulo izquierdo, y también irriga a la vesícula. Entonces la arteria hepática derecha es más calibrosa que la izquierda. Ellos nacen de la hepática propia. La hepática propia, que sale de la hepática común y sale del tronco celíaco y la aorta, ¿está bien? Entonces, miren, acá lo más común es que salga de la hepática derecha y se divide en dos ramas, anterior y posterior. Eso es lo más común. Pero miren aquí, por ejemplo, está saliendo de la arteria hepática propia y de la arteria hepática derecha y otra de la arteria hepática propia. Mira, son dos, imagínense. Y acá, por ejemplo, uno sale de la hepática derecha y otro sale de la hepática izquierda. ¿Está bien? Acá, ven, sale de la hepática derecha en este caso, tranquilo, ¿verdad? Acá no hay problema, pero pasa por delante del hepático común. Pasa por delante. A veces otros pasan por atrás. Algunos pasan por atrás de la vía biliar, este pasa por enfrente. No sé si ya para entender las múltiples variaciones. ¿Qué es lo más complicado que puede aparecer en la cirugía? Es cuando es duplicada, cuando hay dos arterias. Imagínense, estamos operando ahí y usted va a una ligadura de una arteria. Y tira la vesícula y después empieza a sangrar. ¿Y qué pasó? Y ya ligamos la arteria cística y sigue sangrando. Recuerdo una vez muy bien, Dios mío, o sea, Dios me libró en esa cirugía. Generalmente las cirugías de vesícula son tranquilas, o sea, nunca tuve complicaciones, gracias a Dios. Pero un problema con las vías biliares y la vesícula, o lesiones de vías biliares, cosas así, se le denomina, digamos un término general así que se usa mucho, cáncer verde. El
cáncer verde es la lesión de las vías biliares. Es terrible, ¿verdad? Y el manejo es muy difícil y a veces el tratamiento es complejo. Entonces, el cáncer verde es el problema de las vías biliares. Entonces, recuerdo esa vez, operé una vesícula, ya era mismo de noche. Siempre se dice que la vesícula cuando entra el sol, ya no es recomendado operar la vesícula, porque no es una cirugía de emergencia. Entonces, cuando entra el sol, ya no se debe operar. ¿Y qué pasó? Operé a la noche. Y además fue un día sábado. Y son pequeños presagios así que uno tiene también, que se dice por ahí que no hay que hacer. Y bueno, efectivamente no tenía que operar, pero a modo de comentario nomás. Eso fue, me acuerdo, un colega me pidió para cubrir una guardia. Como siempre piden para cubrir una guardia. Otra cosa que siempre se habla en el medio médico también es que cuando uno está cubriendo una guardia, generalmente se quiere complicar. Cubrir un plantón de otra persona, generalmente uno se complica. Ya vieron la vez pasada cómo le iba a cubrir a un colega y todo un problema fue, ¿verdad? Y esta vez me pidió para cubrir anoche, y fue 7 horas de la noche era mi entrada, y él iba a salir. Y cuando llegué me dijo, doctor, no pudo operar una vesícula de día, me dijo. El anestesiólogo tenía mucho trabajo y ¿será que puedo operarle a esta vesícula? Eran 7 de la noche, ya entró el sol. Y en mi mente, Dios mío, cuando entra el sol, ¿verdad? Vesícula normal, urgencia, pensando ahí, pero bueno, como el cara me pidió ahí, ¿verdad? Y yo estaba entrando, entonces operé. Fue terrible, y era que apareció otra arteria cística. Operé tranquilo, hice la ligadura de arteria cística normal y después empezó a sangrar, pero bastante. Y ahí dije yo, Dios mío, ¿qué es esto? Le llamo Trambo, no sé si lembran, ahí está la vena porta también. Este es el pedículo hepático, vía biliar principal, arteria hepática propia y vena porta. ¿Recuerdan la vena porta, verdad? Entonces yo dije, ¿qué es esto, verdad? Porque sangraba bastante y no daba para ver nada, ¿verdad? Dije, ¿será que una lesión de la vena porta? Yo estaba pensando en la vena porta nomás ya. ¿Por qué? Porque, o de la hepática derecha o hepática común, sangraba. No paraba de sangrar. Cuando uno está en desespero, esa es la única vez que recuerdo que me preocupé de más por la hemorragia. Porque no estaba viendo dónde salía. Anatómicamente estaba todo en orden, pero resultó que había una arteria cística más, que una variación, ¿verdad? Y miren, en 80-90% de los casos es de la hepática derecha. Y mira, de 100, 10 tiene, por ejemplo, ¿verdad? Y este era el caso. Después, cuando algo sangra sin parar, a veces uno no puede pensar, puede llegar a desesperarse. Entonces, ahí me vino en mente, ¿qué hay que hacer? Agarré una compresa, una tela que usamos ahora, metí ahí comprimí esa zona. Acuérdense de eso, algún día ustedes pueden hacer esa misma maniobra, ya sea ayudando a un cirujano o vosotros mismos como cirujano algún día. Comprima y parar para pensar, razonar en la situación, porque a veces en el desespero, ahí no se puede ni hacer nada. Entonces, metí la compresa, comprimí, pensé qué podía hacer. ¿Será que es la vena porta? ¿Será que es la arteria hepática? Dios mío, ¿qué será esto? Así estaba, ¿verdad? Era sábado a la noche. ¿Quién iba a venir a ayudarme, verdad? Lo que sí que después comprimí, liberé y he visto una arteria más que estaba dando ahí. Era una arteria cística duplicada ahí que estaba y hicimos una ligadura y terminó el problema. Bueno, vamos avanzando. Ganglios, sistema linfático, miren los ganglios a nivel abdominal. Mira, alrededor del duodeno, el páncreas, todos estos ganglios están compartidos. Miren, el duodeno páncreas comparte este grupo de ganglios, el vaso con el páncreas. Por eso que los tumores de vaso, de hígado, de páncreas, tranquilamente puede hacer metástasis en esa zona. A veces las cirugías de tumores de páncreas incluyen resección de todo el duodeno, resección del vaso, dependiendo de la localización, porque están muy íntimamente relacionados
ya sea por la vascularización arterial, venosa y linfática, ¿verdad? Le puse acá este ganglio cístico de Mascagni. Es increíblemente súper interesante, ¿verdad? Acá se ve. En esta imagen no se ve muy bien porque está en el triángulo de Calot. Generalmente está en el triángulo de Calot. Acá se ve mejor, otra vista posterior, pero por lo menos se ve cerca del cístico. Entonces, ¿por qué es súper interesante? Porque nos indica la entrada de la arteria en la vesícula. O sea que el objetivo de una cirugía de vesícula es extirpar la vesícula, ¿verdad? Pero primero nos vamos al triángulo de Calot. Encontramos la arteria cística y lo primero es ligadura de la arteria cística. Después empezamos a disecar la vesícula, ¿verdad? Ya controlando ya la hemorragia, hacemos una ligadura. Y para eso tenemos que buscar el triángulo de Calot y el ganglio cístico. En la mayoría de las veces está ahí y próxima está la arteria. O sea que si encontramos el ganglio cístico, podemos encontrarle a la arteria. ¿Está bien? Acá en esta imagen da para ver bien, ahí está la arteria, pero después vamos a ver imágenes reales que uno no ve. Acá hay peritoneo. Todo esto está cubierto por peritoneo. Y a veces se ve esa elevación nomás del ganglio y ahí entonces es una referencia para encontrar la arteria cística. Entonces, solo por eso le puse ahí. A veces encontrar el ganglio es muy bueno porque sabemos que ahí está la arteria. Nervios, como siempre el control nervioso aquí está dado por el plexo celíaco o solar. ¿Está bien? Tiene fibras simpáticas y parasimpáticas. ¿Recuerdan? La parte simpática viene de la cadena simpática torácica. Recuerdan que da esos nervios esplánico mayor, menor e imo que van para formar el plexo celíaco o solar. Después por otro lado también está el nervio vago. Entonces, como ya dijimos varias veces, ¿verdad? Plexo celíaco. Dice, la estimulación vagal aumenta la secreción de bilis, en tanto que la estimulación de los nervios esplánicos, en este caso son ramas de la cadena simpática, por tanto estamos hablando de estimulación simpática, disminuye el flujo. ¿Está bien? Sabemos mismo que en el tubo digestivo el simpático inhibe las funciones y el parasimpático es la que estimula. ¿Recuerdan eso, verdad? Otro tema importante que no le deseo a nadie en el mundo, estas variaciones del cístico. Dijimos, amigo, cáncer verde se le denomina a las complicaciones de las vías biliares. Entonces, imagínense encontrar una vesícula así, o como esta, por ejemplo, y de repente en vez de hacer una ligadura del cístico, se hace una ligadura del hepático común. Eso es prácticamente incompatible con la vida. ¿Por qué? Porque va a obstruir la vía biliar y tiene una serie de complicaciones. Eso hay que operar y solucionar. Entonces, miren lo que puede pasar. Varias variaciones. Varias. Entonces, cuando operamos la vesícula, lo principal es identificar bien todas las estructuras anatómicas. No hacer no clipar, hacer una ligadura, seccionar sin estar seguro. Muy bien. Eso fue vía biliar extrahepática accesoria. Ahora vamos a hablar de vía biliar principal. ¿Está bien? Acá tenemos. ¿Consiguió? Esa es la voz de Lucas, ¿eh? Sí, profe. ¿Qué pasa? Lucas está queriendo participar. Lucas no está aportando nada, Lucas. Hoy están tranquilos ahí, Silberto, todo el compañía, Rodrigo. ¿Qué pasa? Están haciendo esquentamiento para poder entrar en la aula, parece. Bueno, vamos a avanzar. Vía biliar principal. Vía biliar principal. Recuerdos. ¿Alguna vez se habló en anatomía? Conducto hepático derecho e izquierdo, miren. El izquierdo es más largo. Recordar, el izquierdo es más largo. A veces cuando hay un problema en la vía biliar principal se puede hacer una anastomosis, ya sea del duodeno, yeyuno
y se prefiere anatomosar aquí, dependiendo del caso, ¿verdad? Puede anatomosarse aquí con el hepático común, con el colédoco, pero si vamos a elegir entre hepático derecho e izquierdo, se elige el izquierdo porque es más horizontal y más largo y da mejor para suturar ahí, ¿verdad? Entonces, el hepático común mide 1 a 4 centímetros de longitud y su diámetro es importante. Su diámetro, 4 milímetros. Miren, tan pequeño, pequeñísimo y de vital importancia. Imagínense, nuestra vida es por milímetros. Mismo la arteria coronaria. ¿Quién recuerda el milimetraje de la arteria coronaria? Creo que era menos de 4 milímetros. No lembro bien, pero son pequeños ductos con pequeños calibres que de vital importancia, imagínense. Entonces, esto, por ejemplo, en una obstrucción de vía biliar va a estar aumentado. Y eso en los ultrasons, por ejemplo, se indica vía biliar principal dilatado. Entonces, es un indicativo que algo está obstruyendo. Lo mismo que en la obstrucción intestinal, ¿verdad? Algo está obstruyendo y se dilata la parte proximal, ¿verdad? Hay una distensión de las asas. Entonces, por eso aquí sí es importante. Claro, todo tiene su milímetro, todo, pero le pongo lo que sí le va a servir en la práctica, ¿verdad? Hepático común, 4 milímetros. Bueno, colédoco. ¿Cómo está formado el colédoco? Estamos hablando de la vía biliar principal, ¿está bien? Hepático derecho e izquierdo, forma el común y después viene el colédoco. El colédoco se forma por la unión del conducto cístico con el hepático común, ¿está bien? Este es el colédoco. ¿Qué debemos recordar para la patología que vamos a dar? Principalmente su diámetro. ¿Cuánto mide el colédoco? Importantísimo. Esta bibliografía es de Schwartz, principio de cirugía, décima edición, cirugía de Schwartz. De ahí estoy quitando las bibliografías, porque tiene muchas bibliografías, tiene muchas. Entonces, recordar, 5 a 10 milímetros de diámetro, ¿está bien? A veces, cuando está dilatado, ya son signos de obstrucción, ¿verdad? ¿Se entiende? Entonces, a veces pedimos un ultrasón de vías biliares, hígado, vías biliares, páncreas, o de abdomen superior se puede pedir, y dice, colédoco de 15 centímetros de diámetro. Y ahí nosotros tenemos que interpretar qué pasó, está más pequeño, está normal, está aumentado. Entonces, recordar estos diámetros, ¿está bien? No son muchos números que tenemos que recordar. Por eso poco le pongo, no estamos cargando en número, algunos nomás, y que sí o sí tenemos que recordar. Bueno, irrigación de los conductos biliares, dice acá la arteria gastrodenal. ¿Recuerdan? Este es el tronco celíaco, esta es la arteria hepática común, se viene hepática propia y arteria gastroduodenal, ¿está bien? Entonces, por esta parte viene la gastroduodenal irrigando la vía biliar, ¿está bien? Y por arriba viene la hepática derecha. El problema es que la hepática derecha es que va al cístico y va a irrigar también la vía biliar. No sé si se entiende. Dice, con troncos principales que siguen a lo largo de las paredes internas y externas del colédoco. Bueno, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante? Es importante porque a veces se puede hacer resección, anastomosis de las vías biliares con el tubo digestivo, con el duodeno, con el yeyuno. Entonces es importante lembrar su vascularización. Aquí hay algo que van a escuchar muchas veces en cirugía, en varias patologías que se comparan con el reloj, con las manecillas del reloj o con un reloj, ¿verdad? Se compara las posiciones de algunas, ya sea lesiones, en este caso de vascularización. Nosotros ya hablamos ya de reloj, ¿recuerdan? Creo que en las posiciones del apéndice, en el embarazo, que el vértice del apéndice iba subiendo y girando en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Recuerdan? En sentido antihorario. No sé si recuerdan. Entonces, hay muchas cosas que se comparan en medicina con la dirección del reloj o la posición de las horas. Por ejemplo, aquí
Dice, se refiere que la vascularización principal está en la hora 3 y en la hora 9. ¿Ven? Busqué mucho esta imagen, busqué mucho y encontré, este es el que encontré, creo que da en un corte transversal, da para ver bien que en la hora 9 y en la hora 3, en la hora 9 y en la hora 3 está pasando las arterias. No sé si da para entender. A veces se usa eso cuando hay lesiones a nivel anal, por ejemplo, periorificiales, patologías periorificiales, se describe lesiones en hora 10, lesiones en hora 12. No sé si ya van a entender. Entonces, una forma de indicar. Y entonces, la vascularización principal está en la hora 3 y 9. Después vamos a ver más adelante que hay unos procedimientos que son las papilotomías, que es la sección de la papila. Vamos a ir viendo enseguida después, ¿verdad? Y se prefiere hacer en hora 11, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podemos hacer en hora 9 ni en hora 10 porque puede comprometer la vascularización. No sé si da para entender. A modo de información general y muy interesante lembrar. Después vamos a ir aplicando este conocimiento. Ahora estamos introduciendo nomás. Esfínter de Oddi, recordar esfínter de Oddi, que es el esfínter ahí de la ampolla de váter. Dice una capa de músculo liso que rodea el colédoco, dice en la ampolla de váter. Bueno, acuérdense que el colédoco se une con el Wilson, forma la ampolla de váter y ahí está el esfínter de Oddi rodeando a la ampolla de váter. Dice, controla el flujo de bilis, en algunos casos la liberación del jugo pancreático, o sea, controla acá, controla. Recuerden que la bilis es producido constantemente por el hígado, pero no pasa constantemente en el duodeno. ¿Por qué? Porque hay un control acá, el esfínter de Oddi que controla, y si la bilis no pasa al duodeno, ahí es que por reflujo y por diferencia de presión, va a la vesícula. De esa forma funciona el reservorio de la vesícula, por reflujo. La bilis viene por la vía biliar principal. Y como el esfínter de Oddi está cerrado en este caso, se va a iniciar y por reflujo va a ir a la vesícula. Esa es la forma de reservorio. No sé si ya para entender. Otra cosa importante aquí, ahí donde desemboca la ampolla de váter, hay una elevación de la mucosa. Ven que los pliegues son circulares en el duodeno, el de la mucosa. En el estómago, por ejemplo, son pliegues más verticales. En el duodeno ya empiezan a aparecer los pliegues circulares. Eso se acentúa en el yeyuno ilion. Recuerden esas válvulas conniventes, que es la causante de la imagen de empillamiento de moedas en la obstrucción intestinal. Bueno, en fin, acá se ve una pequeña elevación de la mucosa, ¿verdad? Y el orificio, en este caso la ampolla de váter, se llama papila duodenal mayor o carúncula mayor, y acá papila duodenal menor o carúncula menor. Uno es para la ampolla de váter y otro es para el conducto accesorio del páncreas. Recordar esta anatomía porque cuando hay un cálculo en el colédoco, a veces se requiere de seccionar esta papila, papilotomía, ¿está bien? Entonces recordar la papila. Fisiología, vamos a dar una pequeña introducción. Dice, el hígado produce de manera continua la bilis. Continuamente va produciendo, ¿está bien? Por eso que una obstrucción en la vía biliar es complicado, porque no es que es intermitente la producción y de cada 3-4 días, no, continuamente va produciendo, así como la orina también. Y para la orina tenemos el reservorio que es la vejiga, ¿está bien? Se excretan los canalículos biliares, dice. En el adulto, una dieta promedio, dice, produce 500 a 1000 ml de bilis. Algunos hablan de 1100, otros de 1200, otros de 1500. Muchas bibliografías. Este es de Schwartz. Entonces, podemos considerar un 1000 ml, ¿verdad? 500 a 1000 por día, por día. Esto es importante recordar porque a veces, después de una cirugía biliar, se puede dejar un drenaje de la vía biliar y cada día uno tiene que controlar cuánto está drenando. Ese es el trabajo generalmente de los médicos internos estos años,
o vos cuando estén en el hospital y van a ver un paciente y tiene un drenaje de la vía biliar, sí o sí hay que ver cuánto está drenando. Por ejemplo, si está drenando 800 o a 1000 ml ahí, ¿qué significa? Que la bilis no está yendo al duodeno en su vía natural y está saliendo todo afuera. Y eso es indicativo, por ejemplo, de una obstrucción. Entonces, si operamos una vesícula o una litiasis coledociana, tiramos el cálculo, se le deja un dreno como testigo para poder corroborar si el flujo ya está restablecido, si ya está desobstruido, se deja un drenaje y controlamos. Si no sale mucha bilis por el dreno, qué sé yo, 50 ml, 100 ml, entonces quiere decir que la mayoría ya está pasando al duodeno. O sea que la obstrucción ya está superada. No sé si me explico. Entonces, saber la cantidad de bilis diaria, ¿verdad? Muy bien, ¿qué tal están? ¿Cuántas horas ya estamos hablando? Ya pasó mucho, ¿eh? Hay muchas cosas todavía. Muchas cosas que hablar. Vamos a terminar esta parte, ¿está bien? Vamos a terminar esta parte. Dice el ácido clorhídrico, las proteínas digeridas, los ácidos grasos estimulan la liberación de secretina, dice el duodeno, que a su vez incrementa la producción y el flujo de bilis. Entonces, es de acuerdo a la alimentación también que se estimula la producción de bilis. Por ejemplo, la colecitoquinina, por ejemplo, se libera para la contracción vesicular, miren, y a la vez que se contrae la vesícula, se tiene que relajar el esfínter de Oddi, ¿verdad? Para que la bilis pueda pasar al duodeno, porque el esfínter de Oddi no puede estar contraído, ¿verdad? Hay a veces algo que se llama espasmo de esfínter de Oddi, que es un problema, porque la vesícula se contrae y acá está fechado, no puede pasar el líquido, eso causa un problema, ¿verdad? El dolor, primero el dolor intenso. Entonces, mecanismos neurohormonales son los que van a controlar todo lo que es la producción, secreción, liberación, todo de la bilis. Entonces, ya para entender, vamos a leer un poquito que dice. La bilis se almacena y se concentra, algunos dicen hasta 10 veces en la vesícula. La secretina es transportada y estimular la secreción hepática. La colecitoquinina hace la contracción. Vamos a ver después que la colecistoquinina es la responsable de que haya contracción vesicular. Y después vamos a ver que en las mujeres, la mujer está más predispuesta a tener la litiasis vesicular. Una de las cosas es porque, por ejemplo, la progesterona inhibe o disminuye la acción de la colecitoquinina sobre la vesícula. Acuérdense entonces que la contracción vesicular está mediada por la colecistoquinina. ¿Está bien? Avanzamos, ¿qué más podemos saber? Los componentes de la bilis, ahí hay agua, electrolitos, sales biliares, proteínas, lípidos, pigmentos biliares, tiene varios contenidos. Importante recordar porque un desbalance, un desequilibrio en uno de esos componentes puede producir la precipitación y formación de cálculos, ¿está bien? Entonces acuérdense que tiene varios componentes. La vesícula tiene la capacidad de absorber bastante, por eso que concentra hasta 10 veces puede concentrar la bilis, 10 a 15 veces decía la otra bibliografía. Entonces hace una concentración de la bilis, absorbe demasiado, inclusive se compara a veces con el epitelio del intestino y absorbe muchísimo, tanto como el intestino, ¿verdad? Una comparación, ¿sabes? Absorbe y absorbe. Una de sus funciones es absorber y concentrar la bilis, ¿está bien? El pH de la bilis, miren, es neutro o ligeramente alcalino, muy importante. El ácido, el contenido del estómago, ¿verdad? El quimo sería lo que sale ya del estómago con el digerido, ¿verdad? Con el ácido, digestión mecánica y química se hace en el estómago, eso va a pasar al duodeno y para neutralizarse ese contenido ácido está la bilis, por ejemplo. La bilis ayuda a neutralizar un poco por lo menos ese contenido ácido del estómago que está pasando al duodeno. Acuérdense entonces de su pH. Principales sales biliares son, dice, colato, el quenoxidesocicolato, se sintetiza en el hígado a partir del colesterol,
bueno, aquí podemos resaltar que el colesterol está muy presente. Tenemos que recordar que el colesterol es eliminado principalmente por la vía biliar, no se está eliminando por la respiración, por la orina, por las heces. Finalmente, bueno, por las heces después era porque por la bilis va a pasar ahí, pero lo que se va a eliminar principalmente el colesterol se elimina a través de las vías biliares. Después vamos a ver que hay cálculos, principalmente los cálculos son de colesterol. No sé si me explico. Vamos avanzando. Sales biliares dice excretada por los hepatocitos, a la bilis dice ayuda a la digestión y absorción intestinal de las grasas. Entonces la bilis ayuda a la absorción de las grasas, ¿está bien? Ayuda a la absorción de las grasas. La función de las sales biliares en el duodeno dice es solubilizar los lípidos y las vitaminas liposolubles, entonces para que sean absorbidos. Entonces, la ausencia de bilis, en caso, por ejemplo, de una obstrucción de la vía biliar, si hay una obstrucción en la vía biliar principal, ¿verdad? No va a haber bilis en el duodeno. Entonces, eso va a dificultar la absorción de grasas y entre ellos las vitaminas liposolubles. Entonces, acá hay un esquema, gota de grasa, dice sales biliares, ¿ven cómo empiezan a ocurrir? Emulsionan las grasas y es absorbido de esa forma. Esto a modo de información. Creo que se dio alguna vez esto, no sé, en fisiología, fisiopatología, cosas así. Pero le dejo así para que quiera investigar más, pueda profundizar. Pero en resumen es esto. Vitaminas liposolubles solamente a modo de información, ¿verdad? Vitamina A, D, E, vitamina K. Y entonces le puse acá. En la obstrucción en las vías biliares se presenta un déficit en la absorción de estas vitaminas. Y por eso cuando tenemos, después vamos a ver, cuando tenemos una obstrucción de la vía biliar, el tratamiento incluye la administración de vitamina K. ¿Está bien? En el tratamiento. Por más que, mire, tiene un problema biliar, litiasis en el coledo, con laringitis y cosas así, ese tratamiento incluye la administración de vitamina K. ¿Y por qué? ¿Por qué vitamina K? Y porque ya sabemos ya que si hay una obstrucción, hay un déficit de la absorción de esas vitaminas liposolubles. No sé si ya para entender. Entonces, vitamina K. Le puse un poquito acá porque van a ver mucho y se le va a preguntar siempre. Es un factor procoagulante. Miren, esta es la importancia. Mira, relacionarse con la carboxilación post-translacional, dice ahí. Son términos medio fisiológicos ya era, de factores de coagulación. En resumen, son factores de la factor procoagulante, ayuda a la coagulación. Acá le puse unas presentaciones. Esto, por ejemplo, se da mucho, de ruta CK a los pacientes que tienen problemas de coagulación. En los ginecólogos a veces recomiendan cuando hay mucho sangrado, cosas así, ¿verdad? Ruta CK. O también a veces los odontólogos cuando hay una hemorragia después de una cirugía dentaria, por ejemplo, ¿verdad? Y entre ellos está la vitamina K, ¿verdad? Como procoagulante. Entonces, ¿qué es lo que hace la vitamina K? Es ahí, corrige el tiempo de protrombina. No sé si recuerdan tiempos de coagulación. Creo que son temas que se dan en fisiología y cosas así. Tiempo de protrombina, de trombina, tiempo parcial de tromboblastina, fibrinógeno y compañía. Todo esto se puede medir laboratorialmente y se puede ver si hay una alteración de la coagulación. Dicen, el aplicar vitamina K corrige el TP o PT también puede ser, ¿verdad? En los pacientes con ictericia obstructiva. Ictericia es coloración amarillenta de piel y mucosa. Coloración, generalmente por aumento de la bilirrubina, ¿verdad? A causa de una obstrucción de la vía biliar. Puede ser por otras causas. Una hemólisis, por ejemplo, una transfusión sanguínea con grupos sanguíneos incompatibles. Hay una hemólisis, va a dar ictericia. Hay una ictericia del recién nacido, cosas así. Entonces, no todo lo que es amarillo, no toda la persona ictérica va a ser obstructiva, pero el campo de la cirugía, la parte quirúrgica, que nos corresponde a nosotros es la parte obstructiva. Entonces, puede haber ictericia, dice. La función hepática, dice, está conservada, mientras que en los pacientes con hepatopatías severas esto no ocurre, dice, y es necesario infundir factores de coagulación. ¿Qué quiere decir esto? Que el hígado está funcionando bien, el tema es que está obstruido nomás.
El tema es que hay obstrucción nomás de la vía biliar. Y al administrar vitamina K se corrige esos problemas de los factores de coagulación. Y se puede medir por el TP, tiempo de protrombina. No sé si ya para entenderse. El tiempo de protrombina es un examen de sangre que mide el tiempo que tarda la porción líquida de la sangre, el plasma, en coagularse. Como el INR, que son pruebas de laboratorio que evalúan específicamente la vía extrínseca de coagulación. Esto le coloco aquí para que quiera profundizar e investigar un poco más. Otro dato interesante, no sé si recuerdan, ya dieron pediatría seguro. Estos son temas más de pediatría, pero a modo de información nada más, ven que siempre se le administra la vitamina K a los intramusculares en este caso, o vía oral también puede ser, ¿verdad? Vitamina K, ¿verdad? Dice, para prevenir enfermedades que pueden ser mortales, llamadas enfermedad hemorrágica del recién nacido. La deficiencia de vitamina K es una de las causas más comunes, no sé si ya para ver ahí, del sangrado de los bebés sanos. Entonces, a modo profiláctico, siempre se indica la vitamina K intramuscular. Muy bien, hasta aquí es la introducción, muy extenso parece, ¿verdad? Y vamos a empezar a hablar de, recuerdan de abdomen agudo, ¿verdad? Hay varios tipos de abdomen agudo. Y dentro del abdomen agudo inflamatorio entra la colecistitis y la colangitis, ¿está bien? Entonces, voy a cortar la grabación. Esta es la primera parte entonces de síndromes biliares. Primera parte.